0426-910-8554. 0426-910-8554. Envíen el mensaje allí. Yo no los estoy leyendo, lo está leyendo el equipo de producción. 0426-910-8554. Me pusieron los números grandes, porque la gente dice, si estás ciego, ¿cómo estás leyendo? Es que me ponen los números grandes. Y tengo aquí una lupa. Voy a leer. María Teresa Hernández de Curiel, presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada. María Teresa, muy amable por venir de nuevo a Radio Fe y Alegría. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Con la última vez que conversamos, al menos conmigo, estábamos todo el tema de las mensualidades, inscripciones, la posibilidad de los incrementos, los costos de la educación privada, el diálogo con el Ministerio de Educación. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, en este momento tenemos una requisitoria que fue publicada en julio, justamente cuando entramos en periodo de vacaciones, donde te establecía dentro de esta requisitoria cómo iba a ser el procedimiento para estipular el porcentaje de aumento de cada colegio. En un primer momento se consideró que bueno, que era un gran logro porque los padres por fin, sin establecerle un tope, pues podían tomar decisiones de acuerdo a sus realidades de cada colegio. Lamentablemente esto en el fondo no era así. Uno, porque te están aplicando la ley de precios justos como una actividad económica cuando hay una contradicción con la Constitución que te dice que somos un servicio público en el 102. Dos, porque te establece una estructura de costos que no va adecuada a lo que viene siendo el sector educativo, porque acuérdate que esto nació, la ley de precios justos, con la finalidad de llevar a cabo un control sobre la actividad económica. Y como tal está establecido así, ¿no? O sea, personas consumidores, o sea, inclusive el vocabulario que se utiliza no tiene nada que ver con el sector educativo. Entonces esto crea una brecha porque automáticamente en esta estructura de costos te habla que tú tienes que poner todos los costos, ¿no? Y te dice cuáles son los que se van a tomar en cuenta en la misma requisitoria, pero además te dice que todo con respecto a lo que está dentro del currículum vigente. Hay que tomar en cuenta que la educación privada establece como un valor agregado en cuanto a cantidad de horas más, en cuanto a materias, etcétera, que hacen la diferencia entre un colegio y otro, ¿ok? Entonces, todo eso que tú das como un valor agregado dentro de esta requisitoria te dice que se va a tomar como gastos. Y esos gastos se te reconocen el 12.5% sobre el costo. Bueno, pasamos por esa situación, no te establece que puedes tener ni fundaciones, ni los papás pueden hacer colaboraciones, absolutamente se tranca esa posibilidad. Y todo el trabajo que veníamos haciendo cuando tuve el programa anterior contigo, de esas asambleas que se hacían en cada colegio, todo eso queda sin efecto porque a partir de esta fecha, el 15 de julio, tienes que hacerlo bajo esta metodología. Entonces, bueno, se hicieron en los colegios que pudieron hacerlo en vacaciones, que fue muy complicado, porque tenías que lograr un quórum del 75%, es bastante alto para una época de vacaciones. Comenzaron las clases, pues muchos colegios no habían podido hacer inscripciones, establecer las pautas de las mensualidades, y esto trajo como consecuencia el retraso del inicio del año escolar. Pues automáticamente, así como fueron más o menos como acomodándose en el transcurso del mes de septiembre o principio de octubre. ¿Qué trajo ahorita esto? Bueno, que dijeron que ahorita nosotros nos tenemos que inscribir en el RUNDAE. Eso sí, ¿Qué es el RUNDAE? El RUNDAE viene siendo como el registro único de personas que hacen actividades económicas. Nosotros tampoco estamos establecidos allí porque esta ley de precios justos te dice, entre su objetivo y el sujeto de aplicación, son aquellas personas que llevan a cabo actividades económicas. Nosotros en este caso no es así. Pero haciendo abogado del diablo, María Teresa Hernández, y no es que yo sea el diablo, pero una escuela privada, cuando cobra una mensualidad y una inscripción, no está haciendo actividad económica porque el dueño de la escuela entiende que vive de eso. Ahora, si yo como ciudadano no pago la inscripción y no pago la mensualidad, así hablemos de un buen colegio, de un colegio que presta una educación buena, no me inscriben el muchacho o la muchacha. Es decir, ¿es una actividad económica o no? Claro, fíjate la gran diferencia. El artículo 102 de la Constitución dice que la educación en general es un servicio público, y ahí está establecido en el 106 que existe, o sea, si tú tienes unos requisitos como es tener la parte económica como para invertir y poder mantener una calidad educativa, tú puedes crear tu escuela privada bajo parámetros evidentemente del Ministerio de Educación. Todo eso conceptualizado dentro de la Constitución como un servicio público.
si vamos a determinar que es una actividad económica, vamos a suponer que el ministerio dice, mira, no, esto se considera bajo estos parámetros como una actividad económica, entonces hay que definirle al padre cuál va a ser su futuro para el año que viene en las escuelas privadas, quién va a tomar la decisión. Si la requisitoria que celebraron todos los padres como un éxito, o va a ser el rundaje, porque la misma ley te dice, porque nosotros como colegio privado igualito tenemos que presentar las cuentas, sea a la asamblea o sea al rundaje, igualito nosotros tenemos que presentar una estructura de costos, ¿cierto? Entonces, realmente quien tiene que definir es cuál va a ser el futuro de quien va a determinar ese porcentaje, porque si vamos a regresar a ese porcentaje tope que se estableció en épocas anteriores, que trajo como consecuencia realmente que se desmejorara muchas de las instituciones, y que la calidad, por ejemplo, para tú ofrecer un docente, pues se veía afectada. Entonces, si vamos a volver a ese momento, tenemos además una requisitoria que te dice que no puedes establecerlo por fundaciones. Muchos colegios católicos, ¿cómo se mantenían desde el 2005? Bueno, si establecían el 10%, el 15% o el 0% en esas resoluciones, el padre tenía la opción a través de una fundación de poder ayudar a que se siguieran contratando a docentes de calidad, que se arreglaran de infraestructura. ¿Por qué? Porque ahí están sus hijos y eso es lo que quieren, pues, ¿no? La mejor educación. Por el otro lado, si ahorita tampoco tengo esa posibilidad porque me lo niegan taxativamente que no lo puedo hacer y el RUNDAE me establece que bajo una estructura de costos que además ni siquiera tiene los parámetros del sector educativo, se va a establecer un tope y ese valor agregado, cuando hablo de valor agregado, estoy hablando, fíjate, por ejemplo, cosas como que en primaria, en el currículum vigente sale de 33 horas de clase, en la educación privada se dan 45 horas. Esas 12 horas que tú das de más estarían dentro del costo. Y si nada más se te reconoce el 12.5% como gasto, y se reconoce sobre los costos el 12.5%. ¿Qué significa eso? Que la persona que está detrás de una educación privada, que tienes empleados, ya tienes una obligación contractual, que además tienes que el mantenimiento de una infraestructura que para nadie es un secreto, cómo está la inflación en cuanto a materiales y todo esto, cómo se va a llevar a cabo este trabajo dentro de las escuelas privadas. Y eso es un deterioro que hoy por hoy muchos papás dicen, caramba, comenzó septiembre y muchas de las escuelas no estaban, sabes, en su óptimas pues para recibir a los muchachos. Y cuando hablamos de óptima me refiero a pintura, de repente arreglos que siempre cuando llega septiembre están hechas. María Teresa Hernández.